¿Qué tal, amigos de La Chimenea? Soy Alfonso Carrasco. Yo soy Ángel Gómez. Y aquí estamos nuevamente, amigos, porque el día de hoy tenemos a una personalidad de la plástica mexicana que ha llegado a México hace unas semanas para autocelebrarse, y lo celebremos con él, sus 50 años de trayectoria. Así es que permítame presentarles a Julio Carrasco Bretón. Bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí es un placer estar con ustedes dos, Ángel y Alfonso, y estar en mi país. No dejo de venir a mi país. Efectivamente, ya no quisiera cumplir 50 años de pintor a partir de la primera exposición colectiva que hice en México. Y yo ni me lo creo, cómo pasa el tiempo, sobre todo con los años pasa más rápido. Y efectivamente vine en esta ocasión, como ustedes saben, y celebro mucho que hayan visitado esta exposición que le he dedicado a don Miguel León Portilla, sí. Un gran sabio mexicano. Por eso, Alfonso, le puse Tlamatini a la exposición. Tlamatini. Y es una versión de la que instalé en París el año pasado. En París, en el Le Marais, en el Centro Cultural de México, que es la ventana que tiene México hacia el pueblo francés. Y entonces salió la idea de ponerla también en México para no entrar en detalles y hacer de esta entrevista singular, no repetir. Pues déjame decirte que la inauguración estuvo fabulosa. De verdad, muchísima gente. Te encontrabas de todos los estratos, artistas, empresarios, amistades de Julio. Bueno, fue una cosa que de veras yo me quedé de espaldas porque dije, evidente, nomás faltaba que nos costara trabajo entrar, ¿no? Pero estuvo fabuloso. Y tú recientemente has ido a verla. Sí. Yo que soy muy antisocial, tú me conoces, amigo. A mí me encanta ir cuando no está gente, porque entonces puedo apreciar con toda calma la obra, verla de un lado, verla del otro. Ayer estaba yo solo ahí, me dio una agasajada. Tus pinturas me encantan, y de hecho, amigos míos, puse en mi post de Facebook una pintura de mi querido Julio que me encantó. Muy bien realizada, con una soltura muy contemporánea. ¿A cuál te refieres? A la gran manía. Ajá, así es. Sí. Maravillosa, de verdad. Si no han ido, son los últimos días, hoy y mañana, me parece ya. Termina el 1 de septiembre. El 1 de septiembre. Vayan, no se la pierdan, domingo. Vale mucho la pena. Déjenme decirles, igual me equivoco, no soy experto del todo, ¿verdad? Algo sabré. Claro, pues sí. Vi el espíritu del muralismo de Diego, vi la corrección, el dibujo de O'Gorman, vi la pincelada de Mérida, pero también vi, y lo digo con mucho gusto, vi un estilo propio, bien formado, bien fundado, con una propuesta muy sólida, y eso pocas veces se ve, y me gustó mucho. Por eso es para mí un honor que estés aquí, Julio. Bueno, va a caer de la silla después de todo. Te agarramos. Tú no te caigas. No. Si yo les digo que no, efectivamente, yo creo que las cosas más difíciles para un artista, hay colegas, porque tienen la oportunidad, y soy un privilegio, representar hace muchos años a la comunidad plástica mexicana, cuando fui presidente de la SOMAP, que es una sociedad autoral, la única para los plásticos, y luego a nivel mundial. Entonces eso me dio una experiencia, no solo el universo local, por decirlo así, nacional, sino a nivel de todas las sociedades del mundo dedicadas a ese menester de la defensa de los derechos de autor. Pero más allá de eso, o incluyendo eso, el conocer la psicología y la manera de pensar, los estilos. Hay muchos artistas que son reconocidos, pero les cuestan casi toda la vida lograr una pictoricidad, lograrle por imprimir un sello personal. Yo no digo que lo haya logrado, agradezco tus comentarios, Ángel, pero en esas andamos, es decir, no puedo hacerme el consagrado. Sí, para nada, no, el día que lo piense así estoy cavando mi tumba. Qué maravilla. Pero lo que sí es cierto es que vas poco a poco, es algo que es como que imprimes las células de tu cuerpo,
o tus neuronas en cada cuadro, y se va conformando algo diferente. Y esa es tu manera de reflejar y permear tu realidad, pero la realidad íntegra, o sea, desde la realidad social, política, económica, cultural, las vivencias que tienes. Y eso es lo que he hecho. Ahora, es verdad, yo además te escuchaba, es verdad a ti y a Alfonso, es verdad que en mi caso soy una dualidad, en todo sentido. O sea, soy una parte urbano y una parte campirano. Soy una parte racional y otra parte muy emocional, pero también en la pintura soy figurativo como una necesidad iconográfica para la obra mural, pero por otro lado mi parte más íntima, que está ligada a mi yo colectivo, a mi yo personal, a mis emociones, a cómo veo el mundo, el amor, el desamor, los conflictos sociales, las necesidades de entender y explicarnos por qué estamos aquí, la parte cosmológica o cosmogónica, la parte científica, la parte filosófica. No niego que en ese sentido, como decía un amigo, no, yo no quisiera estar en tu cabeza, eres bien complicado. ¿Pero por qué? Porque es triangular, o sea, me encanta la ciencia, me encantan las artes, todas las manifestaciones artísticas, y también, pues obviamente, las humanidades. Por ejemplo, las artísticas, no se trata nada más de pintar las emociones. O sea, yo he dedicado homenajes, así como ahora lo hago con Miguel León Portilla, Ana Pavlova, o a Kieslowski, el cineasta, o a un guitarrista mexicano que casi nadie conoce, que murió de un cáncer en el estómago y vino a México a hacerlo, y cuando yo me entero de ello, Anguiano. Sí, ¿Cómo es crees? un ejemplo, claro. Entonces he hecho homenajes, pues no solo a personajes, o sea, a especulaciones filosóficas. O sea, o a cuestiones místicas. Sí, y se nota en tu obra, ¿eh? Sí, se puede ver esa imagen dirigida al gran público, pero también se nota un intimismo muy fuerte. Mucha obra efectivamente figurativa, también un poco abstracta, ¿no? Un poco también como entrando al surrealismo, un poquitín, ¿no? No sé. Y fíjate lo que son las cosas. Alrededor de 70 obras de aquí del maestro Julio, pues ahora sí que visten todas las paredes, ¿verdad?, del Salón de la Plástica Mexicana, ahí en Colima 196. Y yo quisiera preguntarte, ¿tuviste el gusto de conocer al maestro León Portilla? Fíjate que en la universidad, cuando daba conferencias, pero no fue mi maestro. Dice, esto se lo decía a Marisa. Dice, no, Julio, pero tú fuiste su alumno invisible. Claro. Es cierto, porque de alguna manera, yo no puedo decirles que he leído los 100 publicaciones que él hizo durante 70 años de vida académica. Porque él comienza muy joven, a los 23 años, pues se edita el primer libro, La Visión de los Vencidos. Y ahí él logra establecer, no sé, el grado de conciencia que tenía a esa edad, pero un método que iba a impactar. Es decir, interpretar la historia a través de una metodología donde la categoría inicial de abordaje es la de los vencidos, no la de los vencedores. Y el gran volumen histórico que tenemos de la historia, independiente de las corrientes filosóficas, pues es lo que nos han legado los vencedores, no los vencidos. Entonces lo logra hacer ese primer libro. Pero así tiene, por ejemplo, la nueva palabra, los mitos de diferentes culturas, no solo la mexica, ¿sí?, o la maya. Es decir, también abordó de alguna manera algunas otras, ¿no? Y además hizo escuela. Acaba de morir otro gran sabio, ¿no? López Austin, claro. Flores Cano. O sea, hizo escuela. O sea, fue un sol al cual giraron, y no lo digo en denuedo, en desprecio, toda una serie de planetas, vamos a decir, enormes, muchos Júpiteres, que fueron esa gama de historiadores mexicanos, ¿no? También había en el pasado de él varios. Pero me ibas a decir algo, Alfonso. Sí, yo quería preguntarte, y perdón que a lo mejor te interrumpa, no. La parte de cómo se fue tramando esta exposición, con qué antelación, con quién empezaste a conversar, cómo se fue
planteando esta exposición. Platícanos esa parte hacia el interior de lo que es la exposición, ¿verdad? Claro, que luego no conocemos, detrás de escenas, ¿no? Detrás de escena. Me sonrío porque dices, ¿con quién? Pues nada, fue un soliloquio. Yo estaba en mi taller de Bretaña en la pandemia y habiendo leído uno de los penúltimos, porque el último es Erótica Náhuatl, que ahora en México presenté una serie de cuadros que no habían sido pintados en la exposición que se celebró en París. Okay. Sí, pero fue, es decir, lo empecé, cuando tú pintas, les diré, que es una especie de, pues ustedes se van a reír, el teleauditorio también, pero es como rumiar. Los pintores tenemos varios estómagos como los toros, para no decir las vacas, y entonces rumias ideas y pensamientos mientras pintas. Y entonces al leer palabra nueva palabra dije, no, es que hay que dedicarle, es una gente que es un personaje que no tiene una cobertura nacional como debe tenerla. Nuestros países como México, que todavía somos emergentes de alguna forma, pues tenemos muchas asignaturas pendientes, que no las tienen otras naciones más viejas. Y en ese sentido las asignaturas van sobre científicos, sobre filósofos, sobre humanistas, sobre artistas que el gran público no conoce, que solo lo puede conocer a través del conocimiento lógico formal en las instituciones que se dedican a la enseñanza o porque pertenecen a ciertos círculos del saber. Pero entonces mi misión a estas alturas, con 50 años, Alfonso y Ángel, es de pues ir más allá, ¿no? Una aportación social. Y esta para mí es una aportación social, contribuir a que haya una cobertura nacional de la imagen de él para que la gente pueda leer algunos de sus libros. El más famoso, pues sí, es La visión de los vencidos. Claro. Pero así fue como lo gesté. Así, poco a poco, al inicio de la pandemia. Al inicio de la pandemia. En Bretaña. Mira, ¿qué tal? Okay. Qué bien, qué bien, Sí. qué bien. Nos contabas entonces, tú tienes un taller en Bretaña. Tú no vives en México. No, tengo 3 talleres, que suena muy así, que todos los pintores de cierto nivel tienen 3 talleres, pero la verdad es que sí son. Tengo uno aquí en México, donde ahora en estos días estoy por terminar un cuadro, precisamente. Pero pinto aquí, pinto en París y pinto en Bretaña. El taller más grande lo tengo en Bretaña. ¿Dónde pasas más tiempo? ¿Allá en Bretaña? Ahora sí. Paso 2 meses en Bretaña, 20 días en París por la oferta cultural, por las puestas en escena de museos y de teatro, Claro. ¿no? Hace poco hablábamos de la importancia de París como capital de la cultura. Sigue siendo, y lo demostró con las Olimpiadas. ¿Qué tal? Yo nada más vi la fineza con que presentaron. Es la primera vez en la historia, y esto quiero decirlo para no hablar de mí, porque es importante eso. Es la primera vez en la historia de las Olimpiadas donde se puso al mismo nivel la cultura y el deporte, como lo hacían los griegos. Yeah. Y eso fue inusitado, ¿no? Pero volviendo al tema, sí, en los 3 lugares vivo. En Bretaña he hecho murales para otros países, incluso para México. Ok. ¿Dónde podemos ver tu obra en México? Pues en la Cámara de Diputados tengo el mural ese para mí fue un privilegio. Hace 21 años hacer un mural en la Cámara de Diputados no fue nada fácil. Por la, vamos a decir, la prosapia del lugar, ¿no? O es que en muchos lugares de México. Ayer estábamos recordando el que hice hace 20 años para conmemorar los 400 años de la fundación de Monterrey. Entonces está en el ayuntamiento. Y el preparativo para ese mural lo estás exponiendo. Sí, ¿cierto? Claro. Sí, por aquí eso me en la acordé. Plástica Mexicana. En la plaza. Ahí van a ver toda una serie de proyectos. Algún día quiero hacer en San Ildefonso, y lo digo abiertamente, que es la cuna del muralismo. Sí. Tengo 100 proyectos de murales, de los cuales he realizado hasta la fecha 79. Los demás se han quedado como, no me gusta mucho la palabra, pero vamos a decir, abortos de diseño o mortinatos. Pero los tengo. Entonces es exhibir eso, ¿no? Claro. Es decir, ahí tengo, aquí por ejemplo exhibo el que hice en la... Iba a poner, no sé si me acuerdo, pero por ejemplo puse el de la Bienal.
de África. Sí, cuando hice mi primer mural en África, como niño chiquito, es como poner fichitas, ¿no? Y dices, bueno, en el globo terráqueo, bueno, ya he hecho uno aquí y otro allá. Entonces sí, afortunadamente lo he hecho en todos los continentes. Qué maravilla. Si tomamos en cuenta el del aeropuerto de Tel Aviv, que es el mural sobre la historia del judaísmo, que es fascinante la historia. Fue un reto para mí, Alfonso y Ángel, porque, a ver, representa más de 4,000 años de historia de un pueblo, bien complicado, pero la verdad es que les gustó y se instaló en el aeropuerto de Tel Aviv. Ese fue el penúltimo que hice. ¿Ese qué año fue? Ese fue el año pasado, lo inauguró antes de la guerra. Y está es reciente. Sí. Totalmente. Recordarle a nuestros amigos que estamos platicando con Julio Carrasco Bretón. Y que nos sigan en nuestras redes. Ahora si tú vas, amigo, ¿cuáles son? Fíjate que este es un punto muy importante. No cualquier artista, ¿verdad?, puede exhibir su obra en 4 continentes. Estamos de acuerdo, ¿no? Nomás te falta Oceanía. Sí, claro. Nomás te falta Oceanía. ¿Qué tal, Porque es como las estampitas, ¿no? Pero digo, son de esos detalles que creo que nos deben de enriquecer y enorgullecer, por supuesto, de que hay talento mexicano y cómo es apreciado pues ahora sí que en todas partes del mundo, ¿no? Sí. Así es que ahorita hablabas de esta parte del mural ahí en Tel Aviv, y fíjate que tengo un buen amigo, ya un día te lo presentaré, se llama Nehemías Tenenbaum, judío a fin de cuentas, y tiene un podcast que se llama Relatos Judíos. ¿Qué tal? Y entrevista a puras personalidades que tienen el sello judío, evidentemente, ¿no? Su primer pregunta es: ¿qué se siente ser judío? Yo te diría, ¿qué se siente ser mexicano? Sobre todo porque estás allá en otro lado, ¿no? Sí, bueno, evidentemente el vivir en Europa también me llevó a escribir uno de los 7 libros que he escrito. Y uno se llama El otro laberinto. Que algunos, cuando lo presenté en una conferencia en París, me decían, oye, pero no es mucho atrevimiento, porque yo soy admirador de Octavio Paz. Para mí es uno de los hombres, hay 2 en esta playa de grandes escritores y pensadores mexicanos, pero hay 2 que son con una intención de totalizar, que son Octavio Paz en un siglo, en la segunda mitad del siglo XX, y en la primera, que es Alfonso Reyes. O sea, 2 personajes con una cultura verdaderamente universal, sin menospreciar a tantos talentos. Sí, claro. Pero bueno, él me llevó a pensar desde afuera a tener una visión, como decía Tchaikovsky, cuando realmente valoras lo que tienes cuando lo pierdes. Yo no que lo perdiera, pero cuando vives muchos años fuera de tu país, más de una década, eres transterrado. Y como transterrado, te pones a valorar lo que es tu país. Y en ese sentido, hice un libro que se llama El otro laberinto, aludiendo como una pretensión de darle una continuidad de una manera con toda proporción guardada al gran pensador Octavio Paz, pero como pintor y gente pensante, cómo veía yo México, cómo veía la psicología y las entrañas intelectuales y emocionales de mis compatriotas desde afuera. Esa es una gran verdad. Ahora, de lo de tu amigo Tenenbaum, que dice, bueno, ser judío, yo ser mexicano, sí me planteé mucho, y seguramente algunos artistas en Israel han de haber pensado, ¿y por qué un mexicano que no nació en Israel y es agnóstico le encargaron ese mural? Bueno, porque me siento privilegiado que ahora un gran amigo que fue el que tuvo esa idea de invitarme a hacer el mural y patrocinarlo, que es Isaac Asa. Actualmente es un amigo. Hay gente que las amistades no se compran, las amistades se hacen. Claro. Las amistades no son arrinconamientos sociales, ¿no? Te empujan. No. Eso sucede cuando eres
pequeño y en la escuela o en el trabajo, pero hay amistades que están más allá de intereses, ¿no? Económicos o políticos. Y este es un hombre que independientemente de que tuvo la visión y me dijo, es que tú tienes que hacerlo, y él lo patrocinó. Pero es curioso, ¿no? O sea, me dio la oportunidad primero de sumergirme en ese universo del judaísmo a través de la historia, a través de todas sus manifestaciones, que no es penurias, poca cosa, represiones, invenciones y maneras de seguir adelante, independientemente de todas las interpretaciones que se den al respecto en el conflicto actual. Es decir, yo, por ejemplo, como pintor, yo pinto para los pueblos. Sí, claro. Es decir, porque los gobiernos son transitorios. Hay que distinguir entre pueblo, gobierno y Estado. ¿No? Y respecto a lo que decías, el arte trasciende a las razas, trasciende a los gobiernos, trasciende al tiempo, ¿no? Entonces un pintor puede generar todos esos discursos sin tener que limitarse a si eso no es judío, si es blanco o es negro, ¿no? Claro. Pues, ¿qué les parece que vamos a tomar una pequeña pausa? Vamos. Estamos aquí con Julio Carrasco Bretón, a quien yo le digo que es mi primo. Sí, pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con otra parte, con otra faceta muy interesante de este artista. Okay. Pues aquí estamos de nueva cuenta con este conversatorio tan interesante. Chulada de conversatorio. Chulada, ¿verdad? Y bueno, ¿qué les parece, Ángel, que tornemos esta plática a conversar algo que hoy en la mañana que me desperté dije, ¿qué preguntas le voy a hacer acá a mi primo? Y caí en la cuenta que después, cuando acabe el programa, te quiero mostrar un libro de otro muy buen amigo que es Miguel Gleason. A lo mejor lo conoces. Sí, cómo no. Sí, lo conoces, sí, a Miguel Gleason. Bueno, sí, cómo no. Pues, sí, ¿cuánto talento se ha ido a vivir a París? Y yo te quisiera preguntar, ¿se ha hecho una comunidad interesante? ¿Se frecuentan? No hace mucho tiempo estuvo aquí con nosotros, ahorita se me va el nombre de ella, ¿te acuerdas? La fotógrafa. Ah, claro, sí. Se me va el nombre. Pero, ¿vive dónde? ¿Allá? Okay. Vive allá, sí. Una fotógrafa. Ahorita se me fue el nombre, pero ya me acordaré. El Chao, no sé. Exacto, sí, exacto, Chao. Sí. Eunice, Chao. Amiga mía, es así como... Pues imagínate, aquí estuvo. Entonces, ya lo entrevistamos. Qué curioso, qué interesante que los mexicanos son como nuestros embajadores. Sí. Se van pero reales embajadores. Reales embajadores. Sí. Y crean desde allá, ¿no? Entonces, esa parte que te viene a comentar, esa situación que los mexicanos se van al extranjero y estrictamente mucho a Francia. A Francia, sí. En mi caso fue accidental, ¿no? Por haber ocupado después del cargo mexicano, les caí bien, yo digo que les caí bien. Entonces me nombran presidente a nivel de todas las sociedades. Me río porque en el fondo no puedo ocultar que fue una gran satisfacción. Claro. Yo hasta me religieron. Ya por tercera vez no se podía síndrome Fidel Velázquez porque el reglamento no lo permitía. No lo permitía. Pero fue una gran experiencia conocer gente de varias partes del mundo, maneras de pensar. Claro. Y gente sobresaliente, ¿no? Sí, por ejemplo, que viene a la memoria, ¿no? El ayudante escultor de Henry Moore. Es un ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, tener la oportunidad de conocer a la nieta de por ejemplo, de Chagall, ¿no? O el heredero Magritte, ¿sí? O conocer a la propia con la cual estableció una relación amorosa que la que era la cabeza de la sociedad francesa. Entonces conocí muchísima gente valiosa. Okay. Y eso te forma también, te ubica. Te ubica. Estás hablando de las ligas mayores. Sí. A nivel mundial. Entonces ves otro universo de caracteres, de forma de ser. Incluso cuando das tus primeras conferencias en otra lengua. Ah, okay. Ya no estás en México. Sí. No, espérate, parece que están los ojos de todo el mundo. Y eres el extranjero ya, ¿no? Sí, y te vas formando. Pero de lo que dices, para responderte, primo, de las comunidades, bueno, pues sí, allá, por ejemplo, hay alguien que ya vivió en México, Saúl Caminer, ¿sí? Él es
miembro de la comunidad judía, un arquitecto pintor, una gente que yo pondero mucho. Hablabas de Eunice Chao, que ya tiene años viviendo allá. No sé si ya se acaba de vivir en México, pero desde luego que somos como embajadores. Es decir, aportamos un grano para la ventana mexicana que representa desde la idiosincrasia hasta las maneras de ver la vida, ¿sí? O de algo que se puede llamar el animismo mexicano, la mexicanidad, la espiritualidad. Bueno, sonaría un rollo filosófico, pero no. O sea, damos algo. Sí. Y fíjense, me viene a la memoria ahora. México es el único país que ha brindado, así como los cubanos, dejemos el rollo ideológico, ha exportado médicos al mundo. Sí, así, les gusta o no les gusta a la gente. No es cuestión ideológica, es cuestión de humanidad. En el caso de los mexicanos, hemos exportado murales a 80 países. O sea, hay obras mexicanas. Qué buen dato. Qué dato, ¿no? Sí, mira, hay murales en China, en Rusia. Les puedo decir algunos de los pintores, por ejemplo, hasta en el Índico, ya que hablabas hace rato del Índico. Yo no sé si todavía exista, pero Covarrubias, ¿sí? Bueno, que trabajó en Estados Unidos como caricaturista, etcétera, pero un hombre que un gran pintor. Bueno, pues sabes que decían que todavía la guía de turistas se la hizo, porque se fue de luna de miel, no recuerdo bien si a Fiji o a Bali. Exacto, Bali. Y hizo la guía. Pero él se quedó viviendo 15 años. Y creo que la guía todavía de turistas contiene el sello de Covarrubias. De hecho, déjame decirte que las pinturas más caras de Covarrubias no son las que pinta con escenas mexicanas, sino las que pinta con escenas de balinesas. Allá la gente lo aprecia bastante. Qué bueno que lo dices, porque hay un cliché. Piensa que nada más fue, por ejemplo, el pintor que se fue a vivir allá, que fue el yerno de un banquero. A ver, ¿a quién me refiero? ¿Te estarás refiriendo al amigo de Van Gogh? Sí, que se pelearon a ver. Sí, claro, el que hizo Orana María, gran pintor. Su mamá era peruana, ¿no? Ay, hijo, me agarraste. Yo también tuve bueno, que hizo la escuela de Pont-Aven. Sí. Ahorita me viene el nombre. Pero fíjate, bueno, retomando tu pintura y ahorita que hablas acerca de la vida, como bien lo apunta Alfonso, vi en tu exposición un libro que se llama Experiencias y Coincidencias, Diferencias, donde podemos encontrar publicaciones tuyas, catálogos de tu obra, ¿dónde tienes tú en tu haber? Sí, mira, los libros los puedes encontrar en Amazon o bien en la editorial Lectorum. O sea, te metes en Lectorum y lo solicitas. El de Experiencia y Diferencia, pues ese fue una edición holandesa. O sea, te metes en internet, buscas mi nombre y quién lo edita, y entonces es ahora la manera moderna de adquirir un libro. Bueno, perdón. Hace rato no nos acordábamos, estábamos hablando de Gauguin. Bueno, regresando al punto. Creo que te llegó el nombre. Sí. Regresando al punto, entonces se adquiere por internet, pones el nombre, es un libro que se edita y automáticamente te mandan el libro. Claro, sí. Ahora es lo que se hace actualmente. Porque fíjate que de la exposición de ayer dije, ¿dónde compro el catálogo para quedarme con el recuerdo de toda esta obra, ¿no? Supongo que me meto y ahí viene parte de esta obra expuesta. Sí, por supuesto. Además, pues tú, si pones mi nombre, suena muy pretencioso decirlo, pero pones mi nombre en Google y aparece todo, ¿no? Bueno, casi ya los humanos no tenemos vida privada, pero hay algunos que tenemos menos vida privada. No, sí lo encuentras, por supuesto. ¿Puedo hacer una pregunta más, amigo? No, adelante. A mí me gustaría hablar de tus influencias pictóricas. Ahorita hablábamos de Gauguin, ¿no? Y yo creo que todos los artistas tienen alguna influencia, algunos en menos cantidad, otros en más cantidad, pero me gustaría que nos hablaras un poquito de quiénes son tus grandes maestros en el arte. Si en algún momento dijiste, cuando sea grande quiero pintar como este señor. Claro, por supuesto, Ángel. Yo a los 11 años mi papá, tú me haces recordar, mi papá me llevaba a los 11 años a ver los murales de Diego.
en el centro. En el centro. Sí. Entonces yo a los 11 dije, yo quiero de grande hacer eso. ¿Sí? Qué maravilla. Sí fue una gran influencia. Ahora, para mí, yo he sido ecléctico. Tengo influencias de muchos muralistas. Muchos, ¿no? Por ejemplo, locales. Uno con el cual conviví muchos años es un pintor tabasqueño que se llama Daniel Ponce Montuy. O sea, la obra de Ponce Montuy para Tabasco es como decir Gaudí para Barcelona. Y me da mucha tristeza que en Tabasco ha habido una negligencia. Okay. Porque hay una gran parte de obra de él. Ustedes deben entender que a través de los años uno tiene contactos por muchos países. Sí, sí. Y tengo una amiga en Málaga que tiene 30 obras de él. Ay, y que quería vender. Y que no, espérate, vamos a ver si el gobierno de Tabasco, que es quitarle al presupuesto de Tabasco un pelón gato, claro, valga la expresión, adquiere la obra. Pues ya van 2, 3 años y nada. No hace nada. La obra se va a perder. Qué triste. Pero él pintó los murales que están aquí en el edificio de gobierno, en la delegación Venustiano Carranza, en la Secretaría de Finanzas. Bueno, ¿dónde no pintó? Hasta el actual presidente, me atrevo a decirle que sabe muy bien quién es Daniel. Sí, pues es paisano de él. Pero era como mi hermano, para que me entiendan. Era mi hermano mayor y yo. Él me consideraba su hermano menor. Cuando nació una de mis hijas le pintó un cuadro. O sea, una relación muy cercana. Sí. ¿Y de él obtuviste mucha influencia? Por supuesto, yo nunca le ayudé a pintar. Pero después de eso él me animó a que yo me arrancara. Haciendo murales, ¿no? Obviamente, eso es en cuanto a un artista que ha influido en mí. De claro que hubo la influencia, ya lo mencionabas tú, ya mencioné yo a Diego, pero no solo Juan O'Gorman, por ejemplo, Jorge González Camarena. Que es maravilloso. El colorismo de Camarena. Lo pude ver en tu obra justamente en Tlatecutli. O sea, qué colores, ¿no? Sí. Bueno, Jorge González Camarena preparaba sus pigmentos también. Como lo hacía Siqueiros en el taller de José Gutiérrez. Sí. Mucha gente compra. Me da un Politec, no sé qué se llama Politec, porque en el Politécnico hubo un taller que encabezó José Gutiérrez y fue el que creó. No fueron los italianos, los acrílicos los crearon los mexicanos. Mira. Aunque ellos dicen que tienen estafeta, pero... Tú tienes una técnica muy particular, ¿no? Sí, esto lo aprendí de un viejo maestro que fue el director de la Biblioteca San Carlos durante 50 años. Wow. Y esto ya lo dije en un programa de televisión, porque él hizo, esto no lo dije, esto lo va con primicia usted. Para nosotros, claro, amigo. Creo que no lo dije, que Don Lino era arquitecto y pintor. A los 91 años se jubila y decide, pues, ¿qué va a hacer? Pone un taller, y por eso yo fui su alumno. Yo tenía 21 años, él 91. Pero era un hombre con una disciplina, claro, era de la vieja guardia, no se le podía pedir más, era porfirista. Pero es algo que me molesta mucho, que todavía no aprendemos a ser más abiertos, a respetar al otro, claro, que puede pensar diferente, puede tener una concepción ideológica diferente. Bueno, ¿y qué? Pues esa es la democracia, ¿no? Pero eso de que si no piensas como yo eres mi enemigo, digo, sin entrar en detalles, pues es un poco atrasado, ¿no? Y Don Lino, bueno, él pues era la escuela del Andesio, pero yo le aprendí a ese gran viejo. Yo soy lo que soy como pintor porque él me decía, hay que crear tu propia paleta. Qué maravilla. Con pigmentos, ¿no? Porque tú puedes comprar un tubo, ¿no? De Usher, de Newton, del doctorado, pero ya son colores que aunque los mezcles con, por ejemplo, un rojo con un azul, te puede dar un violáceo, pero no va a ser el mismo que si tú usas los pigmentos. Es un problema de química. Y eso gracias a que estudié química. Mira. Exacto. Esa etapa creo que valdría la pena que lo conversáramos, ¿verdad? Indiscutiblemente, porque tú tienes una carrera aleatoria a la del artista, ¿no? A la plástica, que es ingeniería química, donde te has nutrido para poder desarrollar estos pigmentos. Eso es cierto. Yo ahí dije, le tengo que preguntar esto también. ¿Cómo está esto del color que inventan los mayas? El famoso color verde, ¿no? Jade, creo que es, ¿no? Sí. Platícanos un poco de eso, porque creo que sería interesante. Interesantísimo, amigo. Porque son cosas que se saben muy poco.
Se sabe muy poco. Lo que pasa es que me viene a la memoria, relaciono con Daniel Ponce Montuy, gracias a él conocí a Carlos Pellicer. Ah, mira. Y Carlos Pellicer era un clamatini de la arqueología, aparte es un gran poeta, ¿no? Del movimiento modernista con Rubén Darío, etcétera. Era un arqueólogo nato. Era tan apasionado que en una época tenía prohibido ir a Guatemala porque lo iban a meter a la cárcel. Ya se podrán imaginar por las estelas, etcétera. Pero él era un gran mayólogo, o sea, realmente, ¿no? Y olmecólogo. Y una vez me enseñó unas figuras, o sea, porque creen que los aztecas, que en realidad hay que decir mexicas, y las culturas que en toda en lo que es la altiplanicie, o vamos a decir lo que es México, se dedicaban nada más a los materiales como el barro, el ónix, la piedra. No, también el cobre. Y hay figuras de cobre, hechas de cobre mayas. Y el cobre te lleva al óxido, y el óxido de cobre es un color turquesa. Sí, es verdad. Entonces se puede obtener un color, vamos a decir, a través de esa reacción del oxígeno con el cobre. Es una de tantas. La otra son los minerales, ¿sí? O sea, obtener de un mineral la sustancia para tener ese turquesa. Pero ese es un pigmento. Porque hay los colorantes, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, bueno, ¿y la cochinilla? Sí, pero la cochinilla no es pigmento, en realidad es un colorante porque es de origen animal. ¿Sí? Claro, es permanente, ¿sí? Hasta cierto punto, porque todo tiene una temporalidad. Por ejemplo, cuando la gente ve los vitrales en Europa, y le dices que los vidrios no son sólidos, son líquidos, dice, ¿cómo? Sí, claro. Nada más que es un líquido que se va desparramando, por decirlo así, por la gravedad, en 5 siglos o más. Y entonces abajo está más grueso el vidrio que arriba. Es un líquido. Es cuestión de temporalidad. Es como los colores. Porque cuando ves Bonampak, pues bueno, también gracias a que están adentro, pero hay factores que han influido, la humedad, etcétera, las bacterias, pero ahí están los murales. ¿Sabes de qué me hiciste recordar? Pigmentos. De Cacaxtla. Son una maravilla esos murales. Sí. Y ves también, hay colores verdes, verdosos. Sí, exactamente. Sí. Cuprosos, yo le llamo así. ¿Sí? Pero ¿por qué en Cacaxtla? Pues tú dime. Es que es tolteca. Y había una relación entre los toltecas y los olmecas. No sé si les comenté en el inicio de la exposición, para hacer tiempo que llegaran a inaugurarlo, que cuando yo descubrí tardíamente, ¿no? Los olmecas estuvieron hasta arriba del Mississippi. O sea, los olmecas llegaban hasta allá. Y todavía hoy por hoy hay una pirámide había muchas que se encargaron los pilgrims de desaparecer, borrar la historia, pasteurizarla, sí, y empaquetarla y hacer la visión de los histórico. Vencedores. Claro, pero además, bueno, a cierto punto siempre hollywoodense, ¿no? Sí, claro. El oeste. Los aborígenes, los pueblos primarios eran tontos, ¿no? No, espérate, nada. Y ahora, de 4 décadas casi para acá se ha ido sabiendo la verdadera historia de Estados Unidos, que estaba oculta. ¿No? Muy bien. Pues corte, amigo. Claro, vamos a decirles a nuestros amigos que nos den unos minutos para hacer una pausa. Antes que nos sigan en Facebook, Instagram, TikTok y el último, pues ya no Spotify. Spotify. Sí. Muy bien. Ahí estamos. Pues nos estamos viendo en unos segunditos. Vamos a hacer una pausa con otro tema fascinante. Maravilloso. Adelante. Estamos aquí en el último segmento de nuestro programa, que ha estado fabuloso. Qué rápido se fue. Y son 2 bloques muy interesantes, muy definida la información que estamos teniendo de alguna manera. A mí me gustaría conversar cómo ves a los nuevos artistas mexicanos principalmente, cómo se está dando esta nueva generación. Tienes gente, artistas que te siguen,
tus discípulos, tus pupilos, no lo sé. O sea, gente que así como tú seguías a otros artistas, pues hay que follow the leader, ¿no? Sí. Bueno, el muralismo tengo a amigos ahora, unos antes que me asisten en la obra mural. Ok. Sí. Tuve la fortuna, te escuchaba atentamente, primo. Hace muchos años daba cursos en Ecuador. Iba cada año a dar cursos para que los pintores aprendieran a hacer murales. No necesariamente un pintor de caballete puede hacer murales. ¿Sí? O sea, son dos mundos ligados, pero al mismo tiempo con sus diferentes categorías. Así como dirían los filósofos, tienen estructura y orden y legalidad diferente. Okay. Un cuadro lo puedes ver a una distancia y un mural a la otra. La concepción de la figura no es lo mismo en un mural porque hay deformaciones visuales en un cuadro. De hecho, parece comercial, pero escribí un libro que se llama Manual para Mirones. O sea, qué buen título. Que en lugar de que un crítico escriba, yo dije, pues yo soy pintor, pero ¿por qué no? Entonces voy a escribir un libro de cómo mirar. Pero no solo mirar el cuadro, mirarte en el interior. O sea, todo relaciona las dos cosas. Qué bonito. Y es verdad, entonces él iba a Ecuador y daba cursos. Sí. Y tengo la satisfacción de que muchos de los murales que se hicieron a partir de esos 4 años que daba, empezaron a hacer en diferentes ciudades modestas de Ecuador, como Ibarra, por ejemplo. Sí. Es decir, porque Ecuador es un país maravilloso. Es la verdad. Bueno, como toda Latinoamérica. Y en México me han pedido que dé cursos, pero es que la verdad, sinceramente les diré, la falta de tiempo. Fui maestro de la UNAM, te queda siempre, por eso hablo tanto. Porque te quedan las ganas de doy conferencias, sí, pero dar cursos, me gustaría dar un curso sobre muralismo. Obviamente que hay un background atrás, hay muchas técnicas que se desconocen. Me da mucha tristeza que no haya una escuela completa de muralismo en México, cuando ha sido la cuna del muralismo. Cuando ya hace años fui a hacer unos murales a Quilmex, a la periferia de Buenos Aires, otro en Mar Plata y otro en Mar de Plata. Ellos tienen una escuela de muralismo. Y digo, nosotros, ¿por qué no? O sea, nosotros provocamos que se diera eso en Argentina. Sí. Y hay solo un curso en la Facultad de Artes Visuales, que era la ENAP antes, pero no hay. Y eso sería muy importante. Hay gente en el mundo que quiere aprender. Cuando se habla de muralismo en el mundo, inmediatamente se piensa en México. Irremediablemente. Sí. Y mira qué curioso que lo menciones, porque aquí estuvo artista que vive ahora en Italia, nos lo encontramos en la Filco. ¿Quién? ¿Cómo puede ser posible? Sí. A ver, acuérdate. Ese murales, es pintor. Ajá, pintó al Papa. Pero el que pintó al Papa, tú estás hablando de Cárdenas. No es Cárdenas. Hijo de un gran muralista. Dios mío, ¿cómo puede ser posible? ¿De un gran muralista? Sí, sí. Porque... Lala Udirac. Odirac. Ajá. Odirac. Sí. Ya lo entrevistamos aquí. Ajá. También, sí. ¿Lo conoces? Sí, no es mi amigo, pero obviamente todos nos conocemos. Sí, claro. Sí. Hablando de muralistas, justamente. Vivió mucho tiempo en Italia, incluso Gerardo Estrada lo ponderaba mucho. El doctor Estrada, ¿no? Sí, claro. Y lo nombraba Juan Hacha. Juan Hacha, el gran crítico. Sí. Juan Hacha, que por cierto era ingeniero químico, si no me falla la memoria. Fíjate. Y ahora lo hemos estado reconociendo a Hacha, porque por muchos años estuvo olvidado y ahora ya la gente lo está volviendo a leer como gran crítico. Sí, ¿no? porque lo fue como Dalal Alberto en la danza. Gentes que de repente se olvidan y resurgen, porque sus pensamientos son contundentes y no tan efímeros, o sea, pertenecen a una amplia modalidad histórica. Sí. Es como, por decirte algo, José Ingenieros,
que escribió El hombre mediocre. Bueno, este fue un maestro de la Universidad de Mendoza, que yo no sabía que la Universidad de Mendoza fue la primera que provocó en México que la universidad fuera autónoma. Mira. El primer movimiento estudiantil político salió allá. Ingeniero ser un maestro. Y ese libro es maravilloso y durante muchos años, ¿quién es José? Ahora otra vez resurge porque es un libro increíble. O sea, te habla del ser humano, ¿no? Sí, amigo. Totalmente. México está a punto de cambiar de gobierno. ¿Cómo has apreciado los apoyos, la visión que se tiene con respecto a la cultura y en esta transición hacia dónde vamos? Bueno, mira, yo siempre he sido un agente con una posición política. Y no es cliché, ¿no? Todos los muralistas él piensa que el mural siempre es una respuesta plástica contestataria de índole netamente político. Sí, ¿no? que el muralismo tiene una gama, evolucionó. Y yo siempre lo he dicho, hay murales míos que son ecológicos, como el de la Cámara de Diputados, o ontológicos, con planteamientos cósmicos, etcétera, ¿no? Científicos. Pero ¿cómo veo yo? Pues como crítico pertenezco a una modalidad y yo creo que todo artista tiene un compromiso social, ¿sí? Y como tal, por eso escribí El otro laberinto, porque México es un país con grandes posibilidades, que su emergencia, urgencia, es crear los recursos humanos necesarios, pero no solo tecnológicos, ¿sí? No, también de índole educacional. Okay. Entonces, a mi modo de ver, este gobierno con sus aciertos y sus desaciertos, no hay ningún gobierno químicamente puro. Hay unos que se pasan, ¿no? Historia. Pero bueno, pero de alguna manera, una de las cosas que se ha hecho es, no estaré de acuerdo con la idea, con el método que se ha usado, pero se ha levantado lo que yo llamo en un libro el complejo de mis compatriotas. Saber que los mexicanos valemos. Sabemos que no tener un complejo de inferioridad, ¿no? Por tener una estatura, por tener un color de piel. Pues, por favor, ¿no? ¿Dónde están los japoneses? ¿Dónde están los ecuatorianos? Cuando yo fui a Ecuador, eso me llamó mucho la atención. ¿Por qué no tienen un complejo así de...? Porque estaban en la esquina de la ambición de los españoles. ¿Cuáles son los países que tienen más acendrados ciertos complejos que ahora, de no saberse lo valiosos que son de sí mismos, son los peruanos y los mexicanos? ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? El virreinato del Perú. Claro, porque era la riqueza, no les interesaba Ecuador ni otros países, su idiosincrasia es diferente. Y yo pienso que independiente de todo, este tránsito en este sexenio se ha levantado, no me gustó el método, pero la gente está empezando a revalorarse. Eso es importante para mí. Ahora, no tengo ningún prurito en decir lo que pienso, pues, y en ese sentido pienso que el siguiente gobierno va a tener un estilo personal de gobernar. No va a ser una calca. No lo creo yo. No lo creo. No lo creo porque, bueno, a cada quien al César lo que es del César. Y para mí Claudia Sheinbaum tiene un background, una formación, incluso una visión más cosmopolita y cosmopolítica, ¿no? Es una gente que tiene una metodología ya centrada como universitaria. Yo no quiero decir que, vamos, no lo digo de mala fe, pero sí, pues hay diferencias. Digo, yo nunca había visto desde la época de López Mateos, perdón que lo diga, siendo juicioso, independiente de los que no les gustó el salinato, pero un hombre inteligente, pero éticamente no tiene que ver nada con su inteligencia, pero era una gente preparada unilateralmente, un harvardiano, sí. como lo fue Calderón de otra manera, no con la inteligencia de Salinas. A mí Salinas nunca me cayó bien, pero hay que dejar la emocionalidad y sopesar como una balanza cada personaje. Los resultados. Pero bueno,
todos los gobiernos neoliberales, pues la verdad es que a pesar de eso, México creció, pero pudo estar mejor. Esa es la realidad. Y se olvidaron de las mayorías. ¿No? Eso digo, por favor, no es cuestión ideológica, pero como artista lo ves, ¿no? Yo tengo maño de pueblo, entonces veo las cosas y solo ha habido dos realmente presidentes culto, o sea, horizontal y vertical. Vertical, perdón, y horizontal, que fue López Mateos, que me tocó verlo de chico, yo tenía 11 años, y perdón, hasta llegar a Claudia. Además, gran coleccionista de arte, tengo que decirlo. Pero hasta llegar a Claudia. Ahora habrá que ver, porque los presidentes hay que juzgarlos cuando han salido. Sí, ya con la óptica del tiempo, ¿no? Final del tiempo. Oye, amigo, antes de que se nos vaya el programa y el tiempo, que siempre lo traemos en contra, recordando que estamos platicando con Julio Carrasco Bretón, ¿qué viene para ti en el futuro, en estos siguientes meses, en los siguientes años? ¿Tienes en México y en Europa, tienes planeadas nuevas exposiciones? ¿Qué esperamos de ti? Sí, ahora estoy pensando en sacar mi segunda novela. Ok. Sí. Mira, solo hay una vida para hacer lo que quieres. Y no soy contumaz, no soy terco. O sea, quiero hacerla. La otra son las exposiciones. Quiero hacer una exposición en Madrid dedicada a como heterosexual, a la comunidad LGBT. O sea, es decir, el respeto hacia ellos. ¿Sí? Okay. Y en Madrid, ¿por qué? Bueno, porque también quiero diversificarme, ¿no? Esa es una. Y en México quiero y pretendo, esto va a tardar tiempo, hacer una exposición en San Ildefonso. Pero tengo que hacer todo el protocolo. Porque hay toda una agenda. Claro. Primero que son 1 o 2 años por delante. Pero quiero hacerlo sobre puros murales. Murales, muy bien, sí. ¿Qué más? En Francia espero hacer una en Vinic, que es una comunidad. Es muy curioso porque hay una relación entre Inglaterra y Vinic, que es un puerto. Entonces es una galería en la cual yo he trabajado muchos años y ahí sí quiero hacer una exposición sobre las culturas bretonas. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! Así como ahora lo hice aquí. Bueno, sobre las 3, y con esto me despediría por el tiempo, yo lo sé. Claro que sí. Son las 3 hadas, Morgana, Liliana, ¿sí? Y Melusina. Entonces es mundo mágico, ¿no? Sí. Incluso, bueno, el rey Arturo creen que era de Inglaterra, de Bretaña. No, era de Bretaña, Francia. Francia, ¿no? Sí. Pues tenemos que estar muy en contacto, ¿verdad? A partir de este momento que ya tenemos esta cercanía. La Cámara Nacional de Comercio te agradece mucho haber utilizado este espacio para darnos a conocer tu semblanza, tu actual exposición y tus planes. Sí. La experiencia, Ángel. Yo te agradezco mucho. Para mí es un honor como evaluador de obras de arte tener una entrevista con un gran artista, ¿no? Yo creo que nos deja, como siempre, amigo, la mayor enseñanza del ser humano, ¿no? Del interior de la persona a la que entrevistamos. Entonces, la verdad es que un honor. Muchas gracias por estar con nosotros y seguimos en contacto, por supuesto. Por supuesto. Yo les agradezco a los dos y a quien se tomaran la molestia de vernos y dejarles algo de esta grata charla con ustedes dos. De verdad. Muchas gracias. Al contrario, pues estamos con este 150 años de aniversario de nuestra Cámara, celebrándolo de esta manera. Qué maravilla. Nos estamos viendo, amigos de La Chimenea. Hasta la próxima.